Todo comenzó en la consulta del médico. Un lugar donde nunca esperé encontrar algo más que análisis y recetas. Había ido por un simple chequeo de rutina. Pero aquella tarde, al entrar en el consultorio, algo cambió. Me recibió el doctor Javier Ortega. Un hombre de unos 40 años. Con ojos profundos y una voz que resonaba con una calma que me envolvió de inmediato. Hola, soy el doctor Ortega. ¿Cómo te encuentras hoy? Me preguntó con una leve sonrisa en sus labios. Le respondí con la típica cortesía. Explicándole que había sentido un dolor leve en el pecho, nada grave. Seguramente por el estrés del trabajo. Pero mientras hablaba, notaba que sus ojos no se apartaban de los míos. Y algo en su mirada me hizo sentir extrañamente vulnerable. Durante la revisión, me di cuenta de que su mano era firme pero suave. Y el contacto de sus dedos sobre mi piel dejó una sensación cálida que me sorprendió. Había algo en el que me resultaba atractivo. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Intenté apartar esos pensamientos, recordándome que estaba casada, que tenía una vida estable con Ricardo, mi esposo. Pero cuando la consulta terminó, Javier me detuvo por un momento más. Si necesitas hablar con alguien sobre el estrés o cualquier otra cosa, no dudes en venir a verme, dijo, con una mirada que parecía tener un significado más profundo. Salí de la consulta con el corazón acelerado. No entendía por qué aquel encuentro, aparentemente trivial, me había dejado tan alterada. Pero sabía que algo había cambiado dentro de mí. Y ese cambio me asustaba tanto como me intrigaba. Durante las siguientes semanas, no pude sacar a Javier de mi cabeza. Intentaba seguir con mi vida normal junto a Ricardo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Javier. Sus ojos que parecían leer mis pensamientos. Más profundos. Me sentía atrapada en un juego que no había planeado, pero del cual no podía escapar. Una tarde, después de una discusión sin importancia con Ricardo, decidí regresar a la consulta de Javier. Y us como excusa que el dolor en el pecho había vuelto. Pero en el fondo sabía que solo quería verlo de nuevo. Escuchar su voz, sentir esa conexión inexplicable que había sentido la primera vez. Cuando llegué, él me recibió con una sonrisa cálida, que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Me alegra verte de nuevo, Elena, dijo. Como si me hubiera estado esperando. La consulta fue breve. Pero hubo una atención en el aire que era innegable. Me preguntó por mi vida, por mi trabajo. Y cada palabra suya parecía un paso más hacia algo. Que ambos sabíamos que estaba mal. Pero que era imposible detener. Al final de la visita, justo antes de que me fuera, me miró con una intensidad que me hizo temblar. Si necesitas hablar de verdad, estoy aquí. Repitió, y esta vez su voz tenía una nota de urgencia, que me hizo sentir un escalofrío. Salí de la consulta con una mezcla de miedo y emoción. Sabía que estaba caminando por un terreno peligroso. Pero algo en mí deseaba seguir adelante. Explorar ese camino desconocido que Javier me estaba mostrando. Días después de aquella segunda visita, mi mente seguía sumida en un torbellino de pensamientos contradictorios. Sentía que una parte de mí luchaba por olvidar a Javier. Por dejar de lado esas emociones que comenzaban a crecer en mi interior. Pero, por otro lado, me invadía una necesidad constante de volver a verlo. De sentir esa chispa de vida que él había despertado en mí. Una noche, mientras cenaba con Ricardo, mi teléfono vibró sobre la mesa. Al ver la pantalla, sentí un sobresalto en el pecho. Era un mensaje de Javier. Hola, Elena, espero que estén bien. No he dejado de pensar en nuestra última conversación. Me gustaría verte de nuevo. ¿Podríamos hablar? Ricardo me miró de reojo, curioso.
Pero yo rápidamente aparté el teléfono ocultando mi nerviosismo. Es solo una amiga del trabajo, mente. Sentí una punzada de culpa mientras pronunciaba esas palabras. Pero, al mismo tiempo, una emoción inexplicable me recorría al cuerpo. Decidí responder más tarde cuando estuviera sola. Esa noche después de que Ricardo se durmiera, me levanté y fui a la cocina. Escribí un mensaje rápido a Javier. Hola, Javier. Gracias por tu mensaje. No estoy segura de que sea buena idea. Pero creo que necesitamos hablar. No pasó ni un minuto antes de que recibiera su respuesta. Te prometo que será solo una charla. Café mañana a las 5 en la esquina, te estaré esperando. No supe qué responder. Mi mente gritaba que debía negarme. Pero mi corazón latía con fuerza. Ansioso por lo que podría suceder. Decidí que iría, solo para aclarar las cosas. Para entender qué era lo que realmente sentía. Al día siguiente, me preparé con un nerviosismo que no había sentido en años. Elegí cuidadosamente mi ropa. Intentando no parecer demasiado interesada, pero tampoco indiferente. Sentía una mezcla de emoción y miedo mientras me dirigía al café. Cuando llegué, lo vi sentado en una mesa al fondo. Su expresión relajada pero atenta. Como si hubiera estado esperándome durante mucho tiempo. Me acerqué con el corazón acelerado y al verme, Javier se levantó con una sonrisa. Me alegra que hayas venido, dijo. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Al principio de cosas triviales. Pero poco a poco la conversación se volvió más profunda. Me habló de su vida, de sus sueños, de sus frustraciones. Y yo hice lo mismo. Era como si nos conociéramos desde siempre. Como si hubiera una conexión más allá de lo físico. Algo que no podía explicar. Después de un par de horas. Cuando el café comenzaba a vaciarse. Javier me miró directamente a los ojos y, con un tono suave, pero firme me preguntó. ¿Por qué estás aquí, Elena? Me quedé en silencio sintiendo que el tiempo se detenía. No lo sé, respondí finalmente. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Él sonrió. Y por un breve instante. Todo el mundo desapareció a nuestro alrededor. Yo siento lo mismo, confesó. Y no puedo ignorarlo. Salimos del café juntos. Caminando en silencio por las calles del barrio. Al llegar a una esquina, se detuvo. Se acercó lentamente y me besó. Fue un beso suave. Pero lleno de promesas y deseos. Mi corazón latió con una fuerza que no había conocido en años. Sabía que había cruzado una línea. Una de la que quizá no habría vuelta atrás. Pero en ese momento no me importaba. Los días que siguieron a nuestro primer beso. Fueron un caos emocional. Me debatía entre la culpa que sentía por traicionar a Ricardo. Y el deseo ardiente de ver a Javier de nuevo. De sentir su piel contra la mía. De perderme en esos ojos que me hacían olvidar todo lo demás. Intentaba actuar con normalidad en casa. Pero Ricardo comenzó a notar mi distracción. ¿Estás bien, Elena? Te notó distante últimamente. Me preguntó una noche mientras cenábamos. Sí, todo bien. Respondí, forzando una sonrisa. Pero sabía que no era cierto. Cada vez que pensaba en Javier, en su mirada, en su sonrisa. Sentía un vacío en el estómago. Una mezcla de ansiedad y anhelo que no podía controlar. Empecé a buscar excusas para salir. Para tener unos minutos a solas en los que pudiera escribirle a Javier. Llamarlo, escuchar su voz. Cada mensaje que intercambiábamos se volvía más íntimo. Más cargado de emociones que no podíamos reprimir. Finalmente, una tarde. Javier me propuso encontrarnos en su consultorio. Después del horario de atención. Sabía que estaba mal. Que era un paso aún más arriesgado. Pero mi corazón me pedía correr hacia él. Al llegar,
Me recibió con una sonrisa que me hizo olvidar todos mis miedos. Te he echado de menos. Susurró mientras me abrazaba. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. Después de aquel encuentro en el consultorio, mi vida se transformó en una serie de mentiras y escapadas furtivas. Me sentía atrapada en una red que yo misma había tejido, pero de la que no quería o no podía escapar. Cada momento con Javier era un momento robado. Un suspiro de libertad que me hacía sentir viva. De una forma que no había sentido en años. Comenzamos a vernos con más frecuencia, siempre en secreto. A veces él me llamaba y yo inventaba cualquier excusa para salir de casa. Otras se le encontraba un momento para pasar por mi trabajo y dejarme una nota escondida en mi bolso. Cada mensaje, cada encuentro era un riesgo, pero también un bálsamo para el alma. Una noche, mientras Javier y yo estábamos juntos en su apartamento, él me miró con una seriedad que nunca antes había visto. Elena, esto no puede continuar así para siempre. No quiero esconderme más, no quiero ser tu secreto. Confesó, con una voz llena de emoción y determinación. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que tenía razón, que esta situación no era sostenible. Pero también sabía que enfrentar la realidad significaba tomar una decisión dolorosa. No sé qué hacer, Javier. Susurré, sintiendo el peso de mis propias palabras. No quiero perderte, pero tampoco quiero perder la vida que he construido con Ricardo. Él asintió, su rostro una mezcla de comprensión y tristeza. Solo quiero que seas feliz, Elena. Y si estar conmigo te hace feliz, entonces lucharé por ello. Pero no puedo seguir así, sintiendo que estoy robándote de otra vida. Nos quedamos en silencio, abrazados, sintiendo la carga de la elección que se avecinaba. Sabía que no podía seguir en ese limbo emocional. Pero el miedo a lo desconocido me paralizaba. Con el paso de las semanas, mi comportamiento comenzó a levantar sospechas. Ricardo, siempre atento y cariñoso, empezó a notar mis frecuentes ausencias y mi actitud distante. Empezó a hacer preguntas, a investigar con sutileza, buscando pistas en cada detalle. Su mirada, antes llena de confianza, ahora era más aguda, más inquisitiva. Una noche, mientras estábamos en la sala, me miró con una expresión seria que rara vez había visto en él. Elena, últimamente te siento diferente. No sé, más distraída, menos presente. ¿Pasa algo? Srenia preguntó con una mezcla de preocupación y sospecha. Me invadió el pánico, pero intenté mantener la calma. No, nada, solo estoy un poco estresada con el trabajo. Respondí, intentando sonar convincente. Pero sabía que mi tono nervioso no lo había convencido del todo. Ricardo no insistió más esa noche. Pero pude ver en sus ojos que sus dudas no habían desaparecido. Me sentía atrapada entre dos mundos, ambos tirando de mí en direcciones opuestas. Cada día que pasaba, el peso de las mentiras se hacía más insoportable. Esa misma noche Javier me llamó. Necesito verte, Elena. No puedo más, dijo, su voz cargada de urgencia. Sabía que si seguíamos adelante las cosas solo se complicarían más. Pero también sabía que no podía resistirme a él. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, recibió un mensaje de Ricardo que me hizo temblar. Necesitamos hablar esta noche, decía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Y supe que no podría seguir evitando la verdad por mucho más tiempo. Las mentiras, los secretos. Todo estaba empezando a desmoronarse. Esa noche, al llegar a casa, Ricardo me esperaba en la sala, con el rostro tenso y serio. Elena, sé que algo está pasando.
No puedo seguir ignorándolo. ¿Hay alguien más? Componen Placement, preguntó con una mezcla de dolor y rabia en su voz. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. No sabía qué decir, cómo justificar lo que había hecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba buscar las palabras adecuadas. Pero ninguna parecía suficiente. Sí, hay alguien más, admití finalmente, sintiendo que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Pero te prometo que nunca quise lastimarte. Ricardo se quedó en silencio. Su rostro una máscara de incredulidad y dolor. ¿Quién es? Componen Placement, preguntó con la voz temblorosa. No importa quién, respondí, sintiendo que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas. Lo importante es que quiero arreglar esto con nosotros. Pero sabía que no sería fácil. Que había herido profundamente a la persona que más había querido y que de alguna manera también me había herido a mí misma. Las horas siguientes a mi confesión fueron un torbellino de emociones. Ricardo y yo discutimos hasta entrada a la madrugada. Me gritó, me preguntó cómo podía haberle hecho algo así. Y yo no tenía respuestas que pudieran aliviar su dolor. Cada palabra suya era un puñal directo a mi corazón. Y la culpa me aplastaba como una pesada losa sobre el pecho. En un momento de desesperación, le conté todo. ¿Cómo había comenzado? ¿Cómo Javier me había hecho sentir viva de nuevo? ¿Cómo había sido incapaz de detenerme? No intenté justificar mis acciones. Pero tampoco pude evitar mostrar la verdad de lo que había sentido. Ricardo me escuchaba, su rostro a una mezcla de rabia, tristeza y confusión. ¿Cómo esperas que siga confiando en ti? Componen Placement, me preguntó finalmente, con la voz rota. ¿Cómo puedo saber que esto no volverá a suceder? No supe qué decir, sabía que había traicionado su confianza. Que había cruzado una línea que no podía desdibujarse. No lo sé, Ricardo, susurré. No puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes. Solo sé que quiero intentarlo. Quiero intentar salvar lo que queda de nosotros. Hubo un largo silencio antes de que él se levantara, agotado. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. No sé si puedo perdonarte, Elena, pero necesito tiempo. Esa noche él durmió en el sofá y yo en la cama, sola, con la cabeza llena de remordimientos y miedo. Sabía que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser como antes. Los días que siguieron fueron un mar de incertidumbre. Ricardo y yo apenas hablábamos. Su presencia en casa se sentía pesada, como un recordatorio constante de mi error. Evitaba nuestros encuentros y salía temprano, regresando tarde, siempre con una mirada distante, perdida en sus pensamientos. Por otro lado, decidí tomar distancia de Javier. Le envié un mensaje explicándole que necesitaba tiempo para aclarar mis ideas, para decidir qué quería realmente. Te quiero, Javier, pero no puedo seguir así. No es justo para nadie. Escribí con el corazón en un puño. Javier no respondió de inmediato. Pasaron unos días antes de que recibiera su respuesta. Entiendo, Elena. Tómate el tiempo que necesites. Te esperaré si decides volver a mí. Pero también quiero que seas feliz con o sin mí. Sus palabras me dejaron con una sensación agridulce. Por un lado, sentía que había sido honesto y considerado. Pero, por otro, me dolía la idea de perderlo. Sabía que tenía que tomar una decisión. Una que determinaría el curso de mi vida. Decidí buscar ayuda profesional. Ricardo y yo comenzamos terapia de pareja. Intentando reconstruir la confianza rota. Tratando de sanar las heridas abiertas. No fue fácil. Cada sesión era un ejercicio doloroso. De introspección y confrontación. Con nuestros sentimientos más oscuros.
Hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos. Que era demasiado tarde para nosotros. Pero también hubo momentos de esperanza. Momentos en los que recordábamos. Porque nos habíamos enamorado en primer lugar. En los que sentíamos que tal vez había una posibilidad de redención. Finalmente, comprendí que debía empezar de nuevo. Conmigo misma. Que para sanar mi relación con Ricardo, primero necesitaba sanar mi propio corazón. Encontrar paz dentro de mí. Aceptar mis errores y aprender a perdonarme. Y así, poco a poco, comenzó un nuevo camino. Uno lleno de desafíos. Pero también de crecimiento. No sé qué deparará el futuro. Pero sé que estoy dispuesta a enfrentar lo que venga con sinceridad y valentía. Porque a veces, es necesario perderse. Para encontrarse de nuevo. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.